Nuestro mundo sigue envuelto en guerras y violencia. El Estado de Israel planea expansionarse para formar un país gigante llamado el Gran Israel, que ocuparía desde el río Nilo hasta el río Éufrates, para cumplir así la promesa que hizo Yahvé a Abraham en la Torá. ¿Por qué tantos cristianos apoyan el Estado de Israel? Para entender esta guerra, hay algunos datos que debemos conocer. Continúa la guerra y la devastación que ya afecta a varios países implicados. Cuando miramos la hemeroteca, encontramos datos reveladores. Irán sí firmó el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares cuando en aquel tiempo Israel se negó a firmarlo. Durante años, Irán sí ha recibido muchas inspecciones de la Agencia Internacional de Energía Nuclear, mientras que Israel siempre se ha negado a someterse y no permitió inspecciones. Por otro lado, Israel tiene entre 75 y 200 bombas nucleares. Irán no tiene ninguna. Esto significa que Israel es una amenaza existencial para Irán. Puede borrarlo del mapa y no al revés. De hecho, el armamento nuclear de Israel puede arrasar todas las capitales de sus países enemigos en unos minutos. Dime, ¿quién es la amenaza? ¿Irán? Dime, ¿quién tiene armas de destrucción masiva? ¿Irán o Israel? Así es, las autoridades internacionales estiman que Israel tiene 90 ojivas nucleares operativas, listas para ser lanzadas hoy mismo desde aviones o desde submarinos. Podrían borrar del mapa 90 grandes ciudades. La política nuclear de Israel ha sido siempre opaca, más opaca que la de Irán. Es decir, no reconocen la posesión de esas armas, de ese arsenal nuclear, pero tampoco lo niegan. El Organismo Internacional de Energía Atómica ha estado vigilando a Irán, valorando su proceso de enriquecimiento de uranio que le permitiría construir la bomba atómica. Irán ha ido progresando, 70, 80, hasta llegar al 90% del proceso, y al llegar a ese punto se considera que en cualquier momento podrían completarlo y construir sus propias armas nucleares. Además, Irán ya no permite el paso a los inspectores nucleares. Todo esto ha disparado las alarmas de Israel y de Estados Unidos, y la tensión ha subido hasta estallar. Pero para entender esta guerra y sus motivos, hay algunas cosas que tú necesitas saber. ¿Estás preparado? Comenzamos. En Israel no gobierna la Torá, sino el sionismo. Cuando escuché la noticia del ataque pensé, ¿por qué han atacado en sábado? ¿No basan su discurso en la Torá? ¿No dicen que están obedeciendo los designios divinos? ¿Y que tienen derecho a la tierra porque está escrito en la Biblia? Pues si quieren ser tan fieles a la Torá, ¿cómo es que eligen el día de reposo para iniciar una guerra así? ¿Por qué deciden movilizar a todo un ejército de miles de hombres e iniciar un ataque justo en el día santo? ¿Es que no son judíos? La razón es que la nación de Israel no se rige por la religión, sino por el sionismo, por la voluntad política de crear una nación fuerte y grande. Si el gobierno de Israel estuviera regido por la religión, respetarían el Shabbat y no habrían lanzado un ataque masivo así en el día santo. Pero el sionismo no se rige por la Torá, sino por el interés nacionalista. Los sionistas, actualmente en el poder, tienen el proyecto de crear una nación gigante llamada el Gran Israel.
Es el sueño de políticos y religiosos judíos basados en la promesa de Yahvé a Abraham. Los sionistas desean multiplicar su territorio. El Gran Israel abarca desde el río Nilo hasta el río Éufrates, es decir, que comprende zonas que hoy son de 8 países diferentes que rodean a Israel. Toda Palestina, toda Jordania, Líbano, toda Siria y partes de Irak, Egipto, Turquía y Arabia Saudita. Los políticos israelíes evitan decirlo en público para no escandalizar, pero en sus círculos sí lo afirman. Es una antigua aspiración del sionismo. Atención, este es el texto en el que se basan. En aquel día hizo Yahvé un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este es el texto fundacional para el objetivo sionista llamado el Gran Israel. Esto no es negociable para ellos. Israel planea seguir creciendo, devorando el territorio de sus vecinos hasta conseguirlo. Así que, amigo, si te has escandalizado con el genocidio de Gaza, que sepas que esto no ha hecho más que empezar. ¿Entiendes ahora por qué Irán quiere tener armas nucleares? Bien, vamos aprendiendo más cosas sobre el contexto de esta guerra. Sigamos. El Golfo Pérsico tiene un estrechamiento de solo 35 kilómetros de ancho llamado el Estrecho de Ormuz. Forma un cuello de botella por donde todos los barcos tienen que pasar. El tráfico naval es allí muy intenso. Es un punto clave para el tráfico comercial. Por allí circula la 1/5 parte del petróleo mundial y también del gas licuado. Cuando la Armada Americana se acercó a Irán de forma amenazadora, empezó la tensión, se sentía la amenaza. Entonces, las compañías aseguradoras cancelaron todos los seguros a los barcos que cruzan el Estrecho de Ormuz. Muchas compañías decidieron no cruzar por temor a perder su carga o incluso a perder el barco por un ataque iraní. Irán ha colocado en el Estrecho de Ormuz minas inteligentes operadas por inteligencia artificial para destruir los barcos que pasen por la zona. Además, ha posicionado lanzamisiles en la costa. Desde el 1 de marzo, varios barcos han sido atacados. Ha habido varios heridos y los marineros han tenido que ser evacuados a tierra firme. El canal está cerrado. Donald Trump solo hace buenos negocios. Él sabía que este conflicto iba a cerrar el Estrecho de Ormuz y eso bloquea el comercio de petróleo y de gas licuado. La subida del precio del petróleo beneficia a los Estados Unidos de América, porque el petróleo de Estados Unidos es más caro que el de Oriente Medio y no puede competir en precios. Pero ahora, con este bloqueo, el petróleo oriental sube de precio y el petróleo de Estados Unidos vuelve a ser competitivo. Vuelve el negocio. Resulta que de todo este petróleo que circula por el Estrecho de Ormuz, casi la mitad va a parar a China. Y si China no recibe ese petróleo de Irán, su crecimiento económico se va a frenar. Lo que hizo Trump con Venezuela, quiere hacerlo ahora con Irán. Sustituir al líder en el gobierno, pactar con un nuevo gobierno y hacerse con el petróleo y el gas. Según esto, el objetivo final no es Irán, sino China, frenar a China por falta de recursos. Y tú dirás, ¿pero esto es así de sencillo? Pues según los expertos internacionales, sí. Porque controlaría ese petróleo barato de Irán y se lo estaría quitando a China, y eso le daría a Estados Unidos el poder de dañar el crecimiento de China. Estados Unidos utiliza a Israel para tener control en Oriente Medio. Esto es bien conocido, pero lo más curioso es el apoyo que los cristianos le dan al Estado de Israel. La religión protestante
es la mayoritaria en Estados Unidos y ellos normalmente creen que es un deber religioso apoyar al Estado de Israel. Creen que todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento siguen vigentes hoy y se van a cumplir ahora en la nación actual de Israel. Son capaces de decir que están abolidos los 10 mandamientos y que está abolido el sábado, pero que no están abolidas las promesas a la nación de Israel. Muchos cristianos creen que para que Cristo traiga su reino, primero el templo de Jerusalén debe estar funcionando plenamente, realizando los sacrificios ordenados en la Torá. Por tanto, creen que hay que apoyar al Estado de Israel para que cumpla su designio divino. Jesús habló del tercer templo. Pregunta importante, ¿nos habló Jesús del tercer templo? La respuesta es sí. De hecho, Jesús nos dio la verdadera interpretación de todos esos textos sobre el templo. Veamos, 3 ideas clave que no podemos olvidar. Primera, Jesús dice que el nuevo templo será Él mismo, su cuerpo. Respondió Jesús y les dijo, «Destruid este templo y en 3 días lo levantaré». Dijeron luego los judíos, «En 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás?» Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Atención, nos dice que es Jesús quien va a reedificar ese templo y que el templo es Él, su cuerpo. Por tanto, el templo físico no es importante. Segunda, al morir Jesús, el velo del templo fue rasgado por una mano celestial porque el sistema de sacrificios había llegado a su fin. El Cordero de Dios ya fue sacrificado en la cruz. Ahora los sacrificios del templo ya se habían cumplido en él. Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2 de arriba a abajo. Ese velo roto de arriba a abajo nos muestra un templo ya anulado, descalificado. Durante siglos, los sacrificios de corderos servían para esperar al verdadero cordero, al verdadero sacrificio. Ahora, el sacrificio de Jesús en la cruz ya había pagado el precio de nuestro perdón. Por tanto, el templo físico no es importante. Tercera, el nuevo pacto en su sangre había comenzado. En el nuevo pacto, la sangre que paga por nuestros pecados no es la sangre de animales, sino la sangre de Jesús. Después de haber cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». La sangre que nos salva es la sangre de la cruz, no la sangre de los sacrificios. Ya no importan ahora los sacrificios de animales que prefiguraban la llegada del Salvador. Por tanto, el templo físico no es importante. Por eso Jesús se lo dijo a los judíos, se los dijo muy claro. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Ahora, todo lo relativo al templo físico ya quedó cumplido, completado, consumado. Mientras moría, Jesús lo dijo con estas palabras, «Consumado es, todo se ha cumplido. Las leyes rituales de la Torá han terminado. Por tanto, el templo físico no es importante». El templo en el Nuevo Pacto. ¿El Nuevo Testamento se refiere a Israel, Jerusalén, el templo? Sí, por supuesto, pero nos presenta una nueva dimensión. Atención. Y si vosotros sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, todos los creyentes son la descendencia de Abraham, son el Israel de Dios.
Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados para formar un solo cuerpo, sean judíos o griegos. No hay un destino para Israel y otro para los gentiles, porque dice que ya son un solo cuerpo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Por supuesto que hay muchas promesas y profecías en la Biblia que señalan a Israel, que se cumplirán en el Israel del nuevo pacto, la Iglesia de Cristo. Lo mismo pasa con la palabra Jerusalén. Hay muchas profecías donde Jerusalén es mencionado, pero es la Jerusalén del nuevo pacto, la Jerusalén de arriba, es la nueva Jerusalén en el reino de Dios, que gobernará el mundo en ese reino eterno de gloria. No es la Jerusalén física de hoy. El Apocalipsis lo deja muy claro. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. De modo que en el nuevo pacto la palabra Israel describe a todos los que están en Cristo, y la palabra Jerusalén describe a la ciudad de los santos en la gloria, la nueva Jerusalén. El Antiguo Testamento nos da los símbolos y el Nuevo Testamento nos da el cumplimiento. Un santuario en el cielo. Si hubo alguien que nos pudiera explicar bien este asunto, ese sería Pablo, porque él era un escriba erudito de la élite intelectual del Templo de Jerusalén, pero descubrió el cristianismo y se convirtió en teólogo cristiano, de manera que Pablo conoce muy bien la Torá y el Templo y también el mensaje cristiano. Y tenemos la suerte de tener la carta de Pablo a los hebreos. En aquellos años, miles y miles de judíos se hicieron cristianos. Incluso sacerdotes, escribas, fariseos aceptaron a Cristo. Ahora, Pablo les escribe para animarles en medio de una gran persecución. Les dice que este templo judío que les está persiguiendo es solo figura y sombra del verdadero. Ahora les explica que el verdadero templo está en el cielo, donde Jesús ofrece su propia sangre para expiar. Pablo enseñó que ahora nuestro sumo sacerdote es Cristo, quien intercede por nosotros ante Dios en el templo del cielo. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Hoy, Pablo sigue hablando desde la Biblia y nos dice que nuestro foco no debe estar en el templo físico, sino en el templo verdadero, el del cielo. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos y es ministro del santuario, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El nuevo templo de Israel es el santuario celestial, levantado por Dios mismo. Ahora nuestros ojos deben mirar a ese verdadero templo donde Cristo consigue nuestro perdón. Por tanto, el templo físico no es importante. Si el santuario celestial es algo nuevo para ti, puedes ver nuestro programa sobre esto, titulado Una profecía en 3D, el santuario, donde verás esta enseñanza sólidamente bíblica. Te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Es cierto que hay muchos textos bíblicos profetizando sobre Israel, sobre Jerusalén y sobre el templo. Lo sé,
Pero en el nuevo pacto, estas tres palabras toman una dimensión diferente, más amplia y eterna. La conclusión es que si tú eres un cristiano sincero, tú eres del Israel de Dios. Cuando Cristo restaure su reino, tú vivirás en la nueva Jerusalén, ciudad eterna y llena de gloria. Pero no necesitas ir ahora a la Jerusalén actual. No necesitas construir un templo físico. Lo que necesitas es poner tus ojos en el santuario celestial, donde Cristo está perdonando tus pecados. Por eso, la idea de un tercer templo físico no existe en el Nuevo Testamento, no la encontramos. Cuando lees lo que escribieron los discípulos, verás que no hay interés por el templo de Jerusalén. En el Nuevo Testamento no se derraman lágrimas por la destrucción del templo. No encontramos ningún anhelo de reconstruir el templo físico en los primeros cristianos. Entonces, ¿se va a levantar el tercer templo de Israel en nuestros días? La Biblia no dice nada sobre esto, ni lo afirma ni lo niega. Por eso hemos preparado toda esta información política, religiosa, de actualidad, para que tú puedas formar tu propia opinión. Dispensacionalismo. ¿Qué es esto de dispensacionalista? Es un sistema de interpretación de la Biblia nuevo, que surgió hace solamente unos 100 años. Nunca existió antes. Nadie había creído eso antes. Nunca. Fue impulsado por los pastores Darby y Scofield. El dispensacionalismo fue condenado como apostasía por las iglesias de su tiempo, pero más adelante se publicó una Biblia Reina Valera 60 en español con las notas de Scofield incluidas, y muchos creyeron más en aquellas notas que lo que decía la propia Biblia. Se hizo muy popular, sobre todo por las series y películas como Left Behind, Dejado Atrás, que escenifica el rapto de los elegidos. Desde entonces muchos la llaman la interpretación dispensacionalista sensacionalista por su éxito en las películas y sus enseñanzas excitantes. Para ellos, Dios tiene dos pueblos y dos planes diferentes, uno para los israelitas y otro para los gentiles. También crearon la doctrina del rapto de la iglesia y del tercer templo en Jerusalén. Todo muy emocionante. No me lo creo. Construir sobre la roca. Hoy vemos que muchos quieren construir un tercer templo de Israel sobre la roca del monte Moriah. Pero Jesús nos enseñó a construir sobre otra roca. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Tu vida espiritual debe basarse en Cristo y su enseñanza, para que sea eterna, inamovible, y entonces nada la podrá destruir. Escucha a Jesús. Él es la piedra de fundamento, Él es la roca sobre la que debemos de construir. No permitas que nada te distraiga de eso. Ahora tú puedes descubrir los mensajes de la Biblia desde cero con nuestra serie Los símbolos proféticos, para descubrir paso a paso las verdaderas enseñanzas de Jesús. Te dejo el enlace abajo en la descripción. ¿Te gustó este contenido? Puedes apoyarlo suscribiéndote al canal y aún más uniéndote al canal para hacer un aporte económico. Seguiremos en contacto para comentar la actualidad contigo. Recibe un abrazo de todo el equipo de Logos TV y que Dios te acompañe siempre.